Muchas gracias. Estamos con Elsa muy agradecidos de la audacia de ustedes al invitarnos. Y todo lo que dijo de Elsa y de la esposa es muy, muy cierto. Y yo me acuerdo siempre de una expresión de uno de mis consuegros que creo que es muy clara. Él dice siempre, mi segunda conciencia. Y ahí está mi segunda conciencia, que a veces pasa incluso por encima de la primera, ¿no? Sí. Cuando vine esta mañana aquí, tuve un pensamiento. Dije, si me hubieran puesto en un coche, me hubieran puesto una bolsa y me hubieran llevado a un lugar y de golpe me pusieran acá en el medio, yo diría, estoy en San Fernando. Porque es todo igual. Hasta las sillas son iguales, el piso, la orientación del salón hacia el mismo lugar, y los hermanos allá, como tenemos ventanas, nos dicen, bajen las cortinas porque la luz no nos deja ver bien, ¿no? Así que todo igual. Y acá, aparte de eso, hay gente que conocemos de hace muchos años y que están muy unidas con nosotros en el afecto, en el amor y todo lo demás. Yo traje un título, está puesto ahí, bien, es un título engañoso, pero después van a saber por qué. Pero porque si ponía el título verdadero, iba a quitar un elemento de lo que yo quisiera compartir hoy con ustedes. Por supuesto, no sé cómo es la costumbre de ustedes, pero seguro que es parecida a la nuestra. La idea es que si ustedes quieren interrumpirme, a lo mejor tienen algo mejor que lo que estoy diciendo y lo pueden decir. O pueden preguntar algo que nos puede ayudar a todos más adelante. No estoy rompiendo ninguna regla, ¿no? Muy bien. Hoy he aprendido lo que es tener en una congregación como pastor a un abogado, porque nunca había visto que le dieran un certificado de bautismo. Es legal eso, ¿no? Ahora ya es legal. Tiene el sello y todo, sí. Falta el sello entonces. ¿O está el sello? Sí, también. Bueno, el lunes tiene que ir al juzgado de paz a certificar. Bien, muy bien, 10 puntos. Primeramente yo quisiera, si juntos podemos hacer un pequeño paneo de cómo es la sociedad en que nosotros estamos viviendo hoy. Yo quisiera hacer una breve descripción de los diferentes, categorías, si me pueden decir, o nichos en que la sociedad está dividida. La sociedad en general, y por supuesto que eso de alguna manera se traslada también a la situación de nuestras comunidades. Entonces yo quería hablar en primer lugar de los niños. Qué bendición que son los niños, ¿no es cierto? Ustedes tienen unos cuantos niños aquí, qué lindos son los niños. Pero hoy los niños tienen una dificultad, la primera dificultad, que es que carecen de una adecuada contención debido a la crisis que afecta a todas las familias. Y eso, vuelvo a decir, incluye también a nosotros, porque nosotros vivimos en una sociedad. Nosotros no vivimos aquí dentro. Aquí dentro pasamos algunas horas, tenemos relaciones, nuestra comunidad, como lo de ustedes, es muy generosa en sus relaciones, pero nosotros vivimos en el mundo. No pertenecemos al mundo, como dijo Jesús, pero vivimos en el mundo. Y ese mundo, de alguna manera, nos comparte y somos parte de él. Hay varias cosas en los niños hoy que les falta esa contención adecuada. En primer lugar, debemos mencionar todos los problemas que causa el divorcio, la separación, los conflictos permanentes entre los padres, porque a veces los padres están juntos, pero están peleando siempre, ¿cierto? Y eso no es bueno. Discuten, hay un ambiente dentro del hogar que no es el mejor. Ellos siguen adelante, pero las cosas no están bien y eso afecta a los chicos.
Aparte de eso, los padres están demasiadas horas fuera de su casa. A veces ambos trabajan, padre y madre. Hay toda una situación económica en muchos hogares que obliga, a pesar de que las mamás quisieran estar con sus hijos, a que tengan que estar fuera de sus casas. Entonces, ¿quién los reemplaza? ¿Ah? En primer lugar, a veces son los abuelos. ¿Ah? Los abuelos están muy contentos de tener a los chicos en casa, pero no nos dejen todo el día, porque llega un momento que se nos acabó la pila. Entonces hay tíos, hay cuidadores, algunos tienen que llevarlo a una guardería porque ni siquiera tienen alguien de confianza cerca. Así que eso hace que los chicos, esa contención que deberían tener, quizá no la tengan. También, en general, enfrentamos un entorno social adverso. Ustedes no viven acá adentro, vuelvo a decir, todos viven en un lugar. Algunos viven muy lejos, quizá de aquí, viven en barrios, en zonas que no son las más óptimas para que los chicos puedan ni siquiera jugar. Yo me acuerdo en mis tiempos de adolescente y de chico, nosotros salíamos a jugar a la calle, mis padres estaban tranquilos, podíamos estar alrededor, teníamos un potrero, le llamábamos enfrente, donde íbamos a jugar al fútbol, y no había problema, salíamos en bicicleta, a andar por allí, no había problema. La policía era maravillosa. Yo me acuerdo una vez que en tiempos, yo no vengo de una familia creyente, así que disculpen, a lo mejor alguno se va a escandalizar con lo que le digo, pero ni los carnavales de ahora eran los carnavales de antes, vos más o menos te acordás. Era otra cosa, nosotros me acuerdo que la gente cerraba las calles y se ponía ahí en familia y estábamos los chicos, los grandes, bueno. Eso ya no existe. Hoy no se puede salir a la calle. Me acuerdo que una vez salimos con los chicos a mojar, éramos chicos de 10 años, salimos a la calle con el pomo, ¿se acuerdan del pomo? A mojar, ¿no? A las chicas que pasaban. Y entonces de golpe aparece un policía en bicicleta. Y cuando estamos mojando, nos reta y nos dice, ¿por qué están ustedes haciendo esto? Dice, y no sé quién de nosotros se le ocurrió decir, porque Escobar nos dio permiso. Y Escobar era el policía que seguramente, y él dice, Escobar soy yo. Dice. Así que nos fuimos ahí con el pomo a casa. Pero en otro tiempo. Hoy es muy difícil, creo, para la mayoría de las familias dejar a sus hijos en la calle, ¿cierto? Uno está pendiente de que vayan nada más hasta el almacén de la esquina. Porque sabemos que hay un entorno que no es bueno. Y el último punto es, y creo que en este momento el más importante, el uso descontrolado de la tecnología. Un teléfono, un iPad, una tablet, la computadora casi es cosa del pasado. La televisión, y les cuento, nosotros antes hablamos mucho contra que los chicos se quedaban en la televisión casi no les interesa. Denle un iPad, denle un teléfono y los tipos están ahí, no hay manera de sacarlos de allí. Yo me acuerdo el otro día estaba uno de mis nietos en casa, estábamos comiendo, había dos de ellos, uno estaba ahí, se sentó a la mesa, comió. Yo vi 4 platos, le digo, bueno, vamos a comer. ¿Y dónde está Pedro? Está bajo la mesa, dice. ¿Con qué está? Con el iPad de la madre, se lo había sacado y estaba... Y no había manera de sacarlo de allí para que él viniera simplemente a comer. Así que son 4 elementos hoy en nuestra sociedad quitan a los chicos la contención adecuada. Los adolescentes, le toca a los adolescentes. Yo tengo un problema con los adolescentes, que creo que todos más o menos percibimos. No se relacionan adecuadamente con los adultos, sean estos padres, sean los maestros o profesores, sean autoridades. Hay un problema, hay una dificultad.
con ellos. No los respetan, no los saludan. Yo a veces, aún en la congregación digo, ¿no? El otro día hablando mencionaba, a veces pasa, yo llego temprano, siempre soy el primero casi, pasa el adolescente, algunos vienen a tocar, ¿no? Viene con su guitarra. Yo estoy acá, él pasa por ahí, le digo, buen día, le digo. Y lo voy y lo saludo, porque si no el tipo pasa y ahora ya algunos me empiezan a saludar, ¿no? Pero ¿quién es que tiene que ir? Yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque ellos están en lo suyo. Viven abstraídos en su mundo, en su música y en sus juegos. Y su relación es básicamente dentro de su manada. Los jóvenes, pues los adultos llegan hasta ahí. Los jóvenes, el gran problema que yo tengo con los jóvenes es que hay muchos que no son jóvenes, son viejos. ¿Por qué son viejos? Porque le falta dinamismo, porque le faltan propuestas, le faltan ideales, le falta pensar en un esfuerzo programado y constante con la visión de un objetivo final. Yo hablo bastante con los jóvenes. El otro día invité a uno a charlar a casa, un chico de 19 años, lindo chico, una linda familia. Terminó su secundario bastante bien, casi ileso, digamos. Llegó al final. Digo, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy estudiando, dice, mejor dicho, empecé a estudiar, dice, arquitectura. Pero a mitad del año me di cuenta que no era para mí. Él tenía una idea un poco equivocada de lo que era la arquitectura, lo justifico. Muchos jóvenes hoy empiezan una cosa, siguen otra, hasta que finalmente encuentran cuál es el rumbo. Pero como eso le resultaba muy trabajoso, ahora escogió, me dice, una carrera que dura 3 años. No le voy a decir cuál porque no quiero que identifique al muchacho. Pero le digo, ¿y qué es eso? Y bueno, es una cosita, dice, más o menos, es algo así como una tecnicatura, dice, y algo voy a conseguir. Le digo, yo lo conozco, sé quién es. Le dije, vos estás para más que eso. Vos tenés que pensar un poco más allá de esto. Hay algunos para los cuales con gran esfuerzo terminan la secundaria y me parece brillante y después se dedican al trabajo, se dedican a perfeccionarse en un oficio. Fantástico. Yo los felicito porque no tenemos gente con oficio. No hay mecánicos, no hay carpinteros, no hay albañiles, no hay pintores, no hay nada. No hay torneros. Entonces, lo animé un poco y bueno, gracias a Dios, dice, bueno, déjame, lo voy a pensar un poco más. Voy a pensar si hay algo que tiene más tiempo. Miren, todas las carreras son fantásticas, pero hay que buscar algo que realmente tenga proyección y para lo cual yo pueda hacer. Inclusive hay, la otra vez, no sé con quién hablaba, docente, me decía que hay, por ejemplo, para jardín de infantes y esas cosas hay profesorados, pero hay profesorados, vos sabés más que yo, Katy, y profesorados. Entonces no agarres ese que es fácil. Educación física, bárbaro, me parece muy bien. Estamos llenos de profesores de educación física y es brillante. Pero hay profesores de educación física que salen del gimnasio de la vuelta de casa y hay profesores de educación física que salen de un instituto nacional donde se esfuerzan para llegar a eso. Entonces, lo que señalo de los jóvenes es esa falta en muchos del proyecto final, del objetivo final que deberían tener. Otros, por el contrario, toman posiciones extremas. Y el problema de las posiciones extremas es que se vuelven intolerantes con quienes no piensan igual que ellos. Eso está ocurriendo mucho dentro del terreno de la política. Los adultos, el otro sector de la sociedad. ¿Qué pasa con los adultos? Viven inmersos en sus ocupaciones, tratando de sobrevivir, preocupados a veces por mantener su juventud. Las mujeres se producen, le dicen, ¿no? Y vos tenés que mirar bien, y menos cuando uno va perdiendo la vista, para saber si es una jovencita o si es una mujer ya de sus años, porque se producen bastante y dedican mucho tiempo a eso. Y olvidan su responsabilidad con la familia y con el resto de la sociedad.
Surge de esta manera en los adultos, que están muy ocupados en sí mismos, una falta de interés en los otros sectores, especialmente adolescentes, con los cuales surgen muchas veces grandes conflictos, y a veces, con los niños. Los ancianos es el último sector. Yo ya pertenezco, creo, a ese sector. Tengo un médico amigo que me atiende hace muchos años y me decía la otra vez, yo le decía, bueno, mira, me siento un poco, me quisiera tener un poco más de energía, ¿no? Y me dice, ¿cuántos años tenés? 67, le digo. Entonces agarró un papel y me hizo un círculo. Me dice, ¿ve? Este círculo es el círculo de los 65. Él tiene la misma edad que yo, ¿viste? Dice, cuando estás en este círculo, estás en el polo ártico. Así que, ¿viste? No hay mucho más para hacer, hay que seguir y nada más. Está bien, me ubicó perfectamente y yo estoy muy feliz del tiempo, de la edad que tengo y de lo que me toca. Pero hay cosas que ocurren. Yo no soy ya el protagonista principal de la película. Y cuando uno no es el protagonista principal, y a veces se ha tenido la costumbre de que sí era el protagonista principal, ¿cómo te sentís? Incómodo. Como el otro día estaba en casa y en un momento estaba trabajando ahí y sonó el teléfono y una chica me llama y dice, señor, ¿podríamos hacer una encuesta? Y bueno, como yo tenía un ratito, le digo, bueno, decime cuánto tiempo. Me dice 7 minutos más o menos. Perfecto. Voy a hacer. Entonces me pregunta, ¿usted alguna vez trabajó en tal tipo de actividad? Me hizo 2 o 3 preguntas. La tercera pregunta fue, dígame en qué rango de edades está. De 15 a 18, de 18 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 65, más de 65. Le dije, más de 65. Bueno, señor, muchas gracias. Me dice. Ya dije, yo no existo ya. Para este mundo, para esta sociedad no existo. Me borraron. ¡Fuck! Cuando uno se siente así, llegado a cierta edad, uno se siente un poco mal, si es que sentís que te pusieron de lado, te volvés un poco necio, te volvés un poco intratable, quejoso, intolerante, y todo te empieza a tomar un tinte como que no está tan bien, por la única razón de que no estás vos en el centro. ¿Alguno de ustedes mayores se siente así? Bueno, así a veces, y con la ayuda de uno que te llame por teléfono, te sentís así, peor, ¿no? Por supuesto, no es que cada sector de esto, cada uno de nosotros actúa así, pero estoy dando un rango general, una tendencia que aparece en general en nuestra sociedad. Aparte, en nuestra sociedad, en Argentina en particular, se ha generado hoy una cierta desencanto, diría yo, cansancio, con todo lo que es las instituciones. Creo que el caso que hoy está más en boga, el caso de Nisman, es un caso que a todos nos toca, y yo no sé realmente cuál será el final de esta historia, que cada vez es más complicada. Pero la sensación final que uno tiene es que esto nunca va a resolverse, que la justicia no es confiable, que nada es confiable, ni la policía, ni los peritos, ni la jueza, ni el fiscal, ni Nisman mismo. ¿Ah? Porque todo es una gran madeja. El agrupamiento que se va dando también en nuestra sociedad por condición social, económica, por simple simpatía, es característico en esta sociedad. Están los barrios privados, los colegios para las personas de cierto nivel, los barrios para cierto nivel. Y yo les voy a decir una cosa que a lo mejor les puede doler un poco,
pero están las iglesias de cierto nivel. Yo digo, en general, las iglesias se definen por la situación social. Benditos aquellos que saben convivir en diferentes niveles sociales sin separarse. Los movimientos políticos o religiosos de este tiempo han aprovechado un poco esta situación. Los movimientos políticos están muy interesados en captar a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Yo estoy preocupado por eso, muy, muy preocupado. No voy a hacer nombre porque no quiero hacer ningún tipo de bandería política, pero todos están muy interesados en captar a nuestros adolescentes y jóvenes. El hecho de que los jóvenes, los adolescentes puedan hoy votar, y cuando uno ve a un adolescente de 16 años, yo tengo varios cerca, digo, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? En cómo se interesa. Lo que los capta es una personalidad, pero no una idea, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, quizá lo más extremo de esto es lo que ustedes seguramente todos conocen y que a veces no hablamos tanto, que es el famoso Estado Islámico, lo que está ocurriendo en Oriente. Allí hay movimientos extremistas brutales. Pero eso, aunque por supuesto que eso es terrible y nuestros hermanos están siendo masacrados por el simple hecho de ser cristianos, pero ese no es el tema quizá más preocupante para mí. El tema es que hay jóvenes europeos que están siendo captados por esos movimientos, gente inteligente, pero gente que de alguna manera va cerrando las puertas y dice, yo no quiero saber nada con esta sociedad y yo no quiero hablar, no hay nada que podamos hablar. Acá el único camino es acabar, terminar, exterminar a todos aquellos que no piensan como nosotros. No es nuevo esto, ha ocurrido en la historia de la humanidad muchas veces. Quizá lo más cercano que nosotros tenemos es el caso de Hitler, ¿no es cierto? Un hombre que se le puso en la mente, hay que exterminar a los que no sean de la pura raza aria. Todo esto me lleva simplemente a hacer una pregunta. Sectores de la sociedad, cada uno aislados en lo suyo, por edades, por intereses, por ideologías, por religión. ¿Qué es? Le voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta que yo quisiera que ustedes me contesten a ver qué me dicen. ¿Cuál es uno de los elementos esenciales que está faltando en nuestra sociedad, aún en la iglesia, en la familia, en la comunidad? ¿Qué es lo que nos está faltando para que esto se produzca? O una de las cosas que nos está faltando. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito esto al nivel familiar, porque en realidad yo quiero mayormente hablar sobre familia. ¿Qué falta hoy en la familia entre los diferentes, entre padres, hijos, adolescentes, abuelos? ¿Qué falta? Diálogo. ¿Está? Enseguida salta. Lo que nos está faltando es diálogo. ¿De acuerdo? No es lo único, pero es algo esencial. Si no hay diálogo, hay muchas otras cosas que no podemos llegar a trabajar. ¿Está bien? Muy bien. Jesús sabía dialogar con la gente, cualquiera fuera su condición. Cuando uno ve los evangelios, es interesante ver con qué clase de personas Jesús habló. Habló con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Se lo voy a decir fácil. Hoy los samaritanos serían unos herejes. ¿Ah? Unos herejes. ¿Con quién hablaba? Con los leprosos, a los que la gente les huía. Pero no solo la gente, aún su propia familia huía, porque tenían miedo de que se contagiaran. Hablaba con los adúlteros. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera?
La gente lo único que quería era matarla. Él lo que se puso es hablar con ella, de tal forma que terminó hablando a solas con ella. Hablaba con las prostitutas, hablaba con las autoridades religiosas y civiles, hablaba con los fariseos, pero también habló con Pilato. Habló con la gente del pueblo, con los angustiados, con los pobres. Habló con los ricos. Joven rico. Jesús tuvo una esperanza. A lo mejor arranca. Habló con él. Quedó, si me permiten, triste por la respuesta. Habló con los estafadores. Mateo, ¿qué era? Zaqueo, ¿qué era? Un estafador. Un atorrante. Era un Báez cualquiera. Era eso. Y él hablaba con él. Habló con los pescadores, con los hombres más simples, rudimentarios, porque pescador era un trabajo rudimentario, era el que no tenía otra cosa que hacer. Jesús manejaba magistralmente el diálogo. Voy a hacer pasar por alto algo más que quería leerles, pero yo les recomiendo, si alguien quiere leer un diálogo interesante de Jesús, para mí el más interesante de todos fue con Pilato, allí en Juan 18, 33 al 38, donde Pilato termina después, porque Jesús no contestaba a todas las preguntas. Es un error pretender contestar todo, porque podemos estar hablando de cosas que no teníamos por qué hablar. Me acuerdo siempre una doctora que daba charlas de la UCA sobre el tema de sexualidad, comentó el caso de un chico que vino, un chiquito, qué sé yo, 5 años o 6, sabría leer ya, y viene y le pregunta al padre, que el padre estaba ocupado en sus cosas, le pregunta: papá, ¿qué es el sexo? Y el padre quedó medio choqueado y no sabía qué preguntar, cómo contestar, así que estaba por ahí el abuelo y dice: anda a preguntarle a tu abuelo, ¿no? Y el chico dice: abuelo, ¿qué es el sexo? Y el abuelo quedó ahí, pero como tenía más tiempo, los abuelos siempre tenemos más tiempo, empezó a tratar de explicarle que del cuerpo humano y de que cómo venían los chicos dentro de un mensaje más o menos que el chico pudiera entender. Y entonces el abuelo al final le pregunta: bueno, ¿y por qué me haces esta pregunta? Dice: porque había una planilla donde decía de qué sexo era, ¿no? Y el otro le dio toda una contestación, no tiene nada que ver con eso. Entonces a veces no hace falta contestar todo. Y Jesús no contestaba todo. Y Jesús a una pregunta le dejaba otra pregunta. Y el diálogo con Pilato, cuando él le pregunta si tú eres realmente eres el rey de los judíos, etcétera, véanlo después. El que termina con la pregunta es Pilato. Dice: si conocieras la verdad, le dice Jesús. Y Pilato quedó ahí pensativo y confundido y dice: ¿y qué es la verdad? Y no sé si se la llegó a contestar esa pregunta. Jesús sabía dialogar, y la vida y lo que Jesús dialogaba, siempre afectaba a la vida de las personas. Mateo 7:28 dice, al terminar el Sermón del Monte, sus enseñanzas, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Juan 6, 64, 68 dice: pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pregunta? Miren cómo se manejaba él en los diálogos, ¿eh? Él dejaba las preguntas. Y Simón Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. La gente escuchaba a Jesús porque tenía autoridad y porque sus palabras tenían vida. Cuando él hablaba, había vida. Y la gente le escuchaba porque no era como los fariseos, no era como los políticos, no era como los gobernantes, era como era Dios. ¿Ah? Ninguno de nosotros puede igualar a Jesús, ¿sí? Si ustedes creen que pueden tener la misma autoridad y la gente lo va a escuchar como escuchaba a Jesús, olvídenlo. No lo van a escuchar ni ustedes ni a mí. Porque no somos Jesús. No tenemos esa autoridad. Pero de alguna manera tratamos de imitarlo lo mejor posible. Para muchos, o para algunos, hablar es fácil. Si ustedes le dan un micrófono a uno, lo pueden, después hay que sacárselo de la mano. Pero dialogar es otra cosa. Dialogar es otra cosa. No podemos, por lo tanto, ubicarnos para el diálogo en la misma posición de Jesús. Todos nosotros, aun cuando podemos tener la mejor intención, corremos el riesgo de equivocarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión parcial de diferentes cuestiones que nos toca asumir. En una familia, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los temas, yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, casi jóvenes también, uno de los temas que a veces era una cuestión de conflicto era la música y el nivel en que la ponían, ¿no? Yo escuchaba alguna cosa y me perforaba el cerebro. Boom, boom. Yo quiero otra cosa, yo quiero cosa que me haga pensar, meditar. Ellos no, ellos necesitan el ruido. Venía el otro día escuchando, veníamos con mi nieto, estoy hablando chicos de 6, 8, 9 años, y hay un CD, cassette, digo, miren la edad que tengo, CD de Jesús Adrián Romero, no me acuerdo cómo se llama, pero no sé cómo apareció ahí en mi coche, y de golpe, muy lindas canciones, y de golpe me dice, bueno, ponle la número 7, número 7, 8, y que pone la 7, claro, las letras son hermosas, a mí me gustan las letras, pero a ellos les gusta algo más que la letra. A ellos les gusta el ritmo. Y pum, y pum, y pum. Y yo empecé pum, y pum. Bueno, traté de hacer. Ahora con ellos lo puedo hacer. Con mis hijos el pum y pum me volvía loco. Así que estábamos negociando y también a qué nivel ponemos el aparato, ¿no? Entonces fíjense ¿quién tiene razón? ¿El uno o el otro? Estamos percibiendo las cosas de diferente manera. Él, a lo mejor cuando los veía cantar alguna de estas canciones, como cantaban, digo, bueno, está bien, le damos al pum porque están cantando y están cantando al Señor. Ningún problema. Pero nuestras visiones son parciales. Miramos con criterios diferentes y por eso es que necesitamos el diálogo, porque ninguno de nosotros y ahora quiero hablar más específicamente dentro del tema familia, ninguno dentro de la familia podemos arrogarnos que nuestra palabra debe ser ley. Hay algunas cosas que creo que yo quisiera hoy dejarles como elementos para saber o para iniciarnos o para mejorar o para ratificar el rumbo que hemos dado al diálogo dentro de la familia. Todas las familias enfrentan tiempos de crisis. ¿Estamos de acuerdo? Hay crisis a veces en la relación de pareja, hay crisis entre el hombre y la mujer. No se asusten, es parte de que no somos iguales. Si fueran iguales, el matrimonio sería lo más aburrido del mundo. Pero porque somos diferentes es que aparecen esos conflictos que se supone que con el tiempo van aclimatándose. Hay crisis, por eso, en la pareja, puede haber crisis en relación con los hijos,
puede haber crisis con los suegros, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que más lo conflictó a Pedro es cuando Jesús sanó a la suegra. Es un chiste, pero sí, por favor, yo tuve una magnífica suegra y espero que nosotros seamos buenos suegros con nuestros hijos y nuestras nueras y yernos. Pero aparecen crisis en la familia y con otros que de alguna manera pueden ser parte de nuestro círculo íntimo familiar. Todas esas cosas necesitan que podamos sentarnos a dialogar. ¿Qué necesitamos para poder dialogar en forma coherente y sana? En primer lugar, necesitamos entender que tiene que haber autoridad. En una familia hay autoridades definidas. Esto que voy a decir no le va a gustar mucho, por lo menos a dos de los sectores de la familia, pero déjenme llegar al final, ¿sí? Dios ha establecido autoridades definidas. Eso no quedó ahí en el aire, en agua de borrasca. Fue muy claro. Pablo dijo ahí en Efesios 5, 22, las casadas, ¿qué tienen que hacer las casadas? ¿Cuántas casadas hay acá? A ver, muy bien. Escuchen bien esto, ¿eh? Después los maridos después me pueden venir a felicitar. Pero dice así, las casadas, ¿qué tienen que hacer? Estén sujetas, ¿a quiénes? A sus propios maridos, no al marido de otra, ¿eh? A sus propios maridos. ¿Cómo a quién? ¿Cómo al Señor? ¿Ustedes le discuten al Señor casadas cuando se ponen mal con el Señor? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Entonces pueden ponerse mal con su esposo también, ¿eh? Pero al Señor, ¿viste? Nos podemos renegar, podemos decir no nos gustó lo que pasó, pero es el Señor, ¿eh? Así que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Primer principio, curioso, ¿no? Para el diálogo, hay una autoridad en la familia. A los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Algunos, muy bien. ¿Qué tienen que hacer los hijos? ¿Qué tienen que hacer los hijos? Hola. Obede, a ver, sigan, a ver qué más. Obedecer. ¿A quiénes? ¿Al maestro de escuela dominical? ¿Al policía de la esquina? En primer lugar, ¿a quién? ¿A quién? ¿A vuestros abuelos? No. ¿A vuestros tíos? No. ¿A vuestros padres? Obedecer en el Señor. Otra vez lo meten al Señor en todo este lío, pero sí, por algo es. Porque si queremos agradar a Dios, esto tiene que funcionar así. Dice, ¿y por qué? Lo interesante es lo que dice este versículo. ¿Por qué hay que obedecer a los padres? Porque es justo. ¿Por qué es justo? A ver, niños o hijos, ¿por qué es justo obedecer a los padres? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Por qué será? Alan, vos que sos un tipo inteligente. ¿Saben por qué? Porque ustedes viven por sus padres. Le han dado todo. Le han dado todo. Ustedes tienen una deuda. Yo les voy a dar con un caño, discúlpenme, ¿eh? Cuando los chicos no andan bien en la escuela, vaguean, y los padres se sacrifican todo el año para que los chicos tengan la mejor posibilidad que tienen, y los tipos se llevan 7, 8 materias, repiten el año. Discúlpenme, están haciendo mal. Están haciendo mal. Tienen que reconsiderar esa situación, ¿eh? Pero les voy a tratar de dar una palabra de alivio. Pero un versículo antes dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que esta autoridad de la cual está hablando Pablo no es una autoridad absoluta, no es una autoridad despótica, es una autoridad en la cual aquel que tiene que ejercer autoridad tiene que estar muy sensible a escuchar a aquellos sobre quienes tiene autoridad. No se afirma en estos pasajes
que hay autoridades en la familia inapelables ni infalibles. En una familia sana debería existir siempre la posibilidad de reconsiderar alguna situación a través de un diálogo fecundo. Padres, ¿alguna vez se equivocaron con sus hijos? ¿Hicieron algo que no debía que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Llamar, hijo, esto no debería haber dicho esto, no debería haber esto. Y decir esa palabra que a veces nos cuesta tanto, perdóname. Perdóname. ¿Hijos alguna vez hicieron alguna diablura? No. ¿Son conscientes de que eso estaba mal, sí? ¿Qué hicieron? ¿O qué es lo que hay que hacer? Pedir perdón. Papá, mamá, esto, discúlpame, yo hice algo, decidí algo y estaba mal. ¿Podemos volver a hablar el tema? Qué bueno es cuando podemos volver a hablar, ¿eh? Que no dejamos eso ahí guardado. Así que la primera cosa es autoridad. Sabiendo cuál es la autoridad, podemos avanzar, podemos cambiar, intercambiar alguna cosa. La segunda cosa que necesitamos para dialogar es ubicación. Cuando yo quiero dialogar necesito ubicarme en qué lugar estoy. ¿Qué soy? ¿Padre? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Hijo? ¿Suegro? ¿Abuelo? Como dije antes, desde cada uno de estos lugares es diferente lo que yo debo hacer y la forma en que debo encarar el diálogo. Yo a veces estoy con mis hijos y algunos de mis nietos, y no estoy muy de acuerdo con la forma en que ellos están manejando una situación con alguno de sus hijos, que aparte de hijo de ellos es nieto mío. ¿Qué hago? ¿Puedo yo pasar por encima de ellos, corregir? Si tuviera algo que decir, se lo diré en privado a los padres, pero yo no puedo pasar por encima, me he desubicado. Respeto. En el diálogo necesitamos respeto. Cuando incluimos a una persona en el diálogo familiar, debemos, cualquiera sea su edad, debemos respetarlo. En un diálogo puede estar un chico de 5 o 6 años. Sí, puede estar. En la medida que convenga y corresponda que esté. A veces los chicos de 5 o 6 años le dicen a los padres cosas que los dejan pensando. Yo sé de casos de padres que discuten y están ahí de golpe en medio de la mesa, de la charla, el chico, y yo recuerdo eso, el chico le pregunta a los padres, pero ustedes no se van a separar, ¿no? Y eso los dejó, les hizo pensar. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejándonos? Todos merecen respeto. Cuando en el diálogo familiar alguien no se siente respetado, empieza a ocurrir algo, empieza a reaccionar. Las maneras de reaccionar son diferentes, dependiendo del carácter y del temperamento. En algunos casos se genera resentimiento, es decir, no digo nada, pero esto no me gusta. En otro caso se genera violencia, es decir, reacciona violentamente, y en otros casos comienza a aislarse. Es decir, comienza a cerrarse sobre sí mismo. Uno de los grandes temas de este tiempo es que hay chicos que cada vez se aíslan más y ya en alguna medida creo se convierten tienen una tendencia al autismo, que es realmente una seria enfermedad. Lo otro que tenemos que hacer es saber escuchar. Saben que escuchar es un arte. Hablar es fácil, pero escuchar no es tan fácil. Henry Nouwen habla de la diferencia que hay entre una vida absurda y una vida obediente al Señor. Él dice que la palabra absurda incluye en su origen, su significado, una palabra que es la palabra surdus. ¿Qué les parece que quiere decir surdus? Sordo. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a vivir en una forma absurda, es porque nos hemos vuelto sordos, no escuchamos. No estamos dispuestos a escuchar. Y la diferencia de la vida obediente, que dice que la palabra obediente tiene otra componente, que es la palabra
audire. ¿Qué significa audire? Escuchar. Fíjense, una vida absurda es cuando soy sordo. Una vida obediente y fructífera es cuando tengo mi oído bien abierto. Cuando no sabemos escuchar, nos convertimos en personas absurdas, que no solo no escuchamos a los demás, tampoco aprendemos a escuchar a Dios. Y Dios tiene muchas formas de hablar, ¿eh? Empatía. ¿Qué es la empatía que necesitamos en el diálogo? La capacidad de entender y acompañar afectivamente al otro. Cuando el otro siente esa cercanía, cuando el otro se siente en confianza, entonces el diálogo se hace factible. Otro elemento que tenemos que manejar bien es el silencio. El silencio habla más que las palabras. Y cuando estamos en familia y ya nos vamos conociendo, sabemos que en algún caso el silencio es un pedido de tregua, en otros casos el silencio es un gesto de enojo, en otros casos el silencio es algo que tenemos que saber cómo manejar, porque si esas personas, que es parte de nuestra familia, comienza a responder siempre con silencio, comienza a aislar, esa es una de las cosas que hemos dicho antes. Así que tenemos que entender que el mensaje del silencio es muy expresivo, quizás es más expresivo que las palabras. Otra cosa que no puede haber en el diálogo no puede haber temor. No puedo hablar con temor. Primera Juan 4:18 dice, en el amor, ¿qué es lo que no hay? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo tengo que no tener temor para hablar con aquellos con quienes necesito tener diálogo. El otro punto, el último, sería honestidad. En todo diálogo que queramos encarar, tenemos que ser honestos. ¿Qué es la honestidad? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Cómo se manifiesta la honestidad? Transparencia, ¿qué más? ¿Qué es ser honesto? Transparencia es un buen término. ¿Qué más? ¿Ah? Es difícil a veces, cuando decimos honesto, después no sabemos bien qué quiere decir, ¿no? La honestidad se manifiesta básicamente por el apego a la verdad acerca de los hechos, de las personas, de las demás personas y de nosotros mismos. Cuando yo tengo que dialogar, primero tengo que saber, bueno, por tratar de entender lo más posible el hecho. ¿Qué es lo que pasó? Sin pintarlo de acuerdo a lo que a mí me interesa. A ver, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo, en la escuela? Me llamaron para decirme que no te estabas portando bien. ¿Qué pasó? Contame. Yo me acuerdo una vez que uno de mis hijos estaba en la primaria y hubo un problema de disciplina, era chico él, y él le había pegado a otro chico. Entonces yo fui a ver a la directora, una muy buena mujer con la cual pudimos charlar mucho. Y digo, ¿qué pasó? Primero me dijeron lo que había pasado y después yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dice que estaba en el baño y un chico me quiso manosear. Y yo le di una trompada. Bueno, muy bien, digo, estoy de acuerdo. ¿No? Así que después fui y le expliqué a la directora lo que había pasado y entendimos. Porque si uno de golpe o defiende o corrige sin saber qué es lo que pasó, perdimos. Entonces, no es honesto. La verdad acerca de los hechos, acerca de las demás personas. O sea, en esta situación, ¿quién está diciendo, por lo menos lo llego a entender, está diciendo la verdad? ¿O yo tengo sospechas de que algo no es cierto? Eso es muy particular cuando nos toca resolver
situaciones dentro de la familia, ¿cierto? Con los chicos, me acuerdo cuando son chicos. El otro día yo tuve un episodio con dos de mis nietos que son muy amigos, se quieren mucho, pero pasan del amor al odio con una gran facilidad, ¿no? Así que estaban los dos allí y yo vi que en el momento empezaron a empujarse uno al otro, ¿viste? Como querer, ya alguno le tiró una trompada, los agarré a los dos del brazo, aunque no era el padre, pero no estaban los padres. Digo, a ver, cuéntenme qué es lo que pasó. No, que el otro me empezó, qué sé yo. Y como los conozco a los dos, yo sé quiénes son. Yo sabía quién había sido el principal, el que inició el problema, ¿no? Así que a los dos ahí, yo les dije, bueno, uno se va a un lugar, otro se va al otro, hasta que vengan los padres. Muy bien. Pero cuando vienen los padres, yo le dije, digamos por decir, a la parte inocente, a los padres, le dije, mira, no fue él, fue el otro el que empezó. Porque es justo que así sea, es honesto, para que cada uno sepa cómo tiene que actuar. En un diálogo honesto nadie pretende ocultar la verdad, sino por el contrario, todos estamos dispuestos a encontrarla, asumiendo lo que nos corresponde a cada uno cambiar. Es la única manera de llegar a un diálogo final. Finalmente, quiero decir, todo esto no es color de rosa, y a pesar de que uno haga todo esto, es probable que lo que nos encontremos sea con algunos casos cerrados. No sé, la hermana que hoy pasó a contar la experiencia y la pedido de oración. Yo digo, a veces nos encontramos con casos que no encontramos la manera de llegar al diálogo. No es realista asumir que el diálogo siempre es posible. ¿Por qué? Porque hay a veces heridas muy profundas y las heridas profundas generan miedos y angustias que no se logran resolver. Por supuesto que nuestro primer recurso es el que se ha pedido, la oración. Vamos a orar, y de eso deberíamos siempre hacerlo. Pero a veces llegamos a un punto que no tenemos mucho más para hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos buscar la intervención de un buen consejero, que obviamente sea aceptado por ambas partes. Pero tampoco eso es fácil a veces de lograr. A veces piensan algunos que vamos a llamar al pastor, que venga el pastor. Hay una hermana que la otra vez tenía un lío bárbaro y con una familiar y me dice, mirá, yo te llamaba, ¿por qué vos no querrías actuar de intercesor? Había todo un lío de papeles, de dinero, de propiedad. Digo, mirá, no, buscate un abogado, no es el tema para mí. Eso sirve por otro lado. Pero entonces a veces un mediador tampoco sirve. Yo siempre tengo presente la parábola del hijo pródigo, que siempre nos paramos en el hijo pródigo que vuelve después de haber tenido una vida muy torcida, y qué lindo que el padre lo recibe y lo abraza y lo besa. Digo, pero pocas veces pensamos en el padre. El padre que tiene un hijo que se le está yendo de las manos. Un hijo que se rebela. Un hijo que poco a poco se va alejando, que ya no quiere saber nada con la familia, a pesar de que uno ora y lo busca y hace todo lo mejor. ¿Y qué hizo este padre? Hizo algo que a mí me cuesta mucho. Yo no soy amigo de esta postura, discúlpenme, pero el padre lo dejó ir. Lo dejó ir, que se fuera. Me acuerdo una vez que tuvimos con mis hijos adolescentes, alguno era un poco bravo, y entonces tenía una discusión, y bueno, si quieres irte, andate, le dije alguna vez. Agarró la mochila, llegó a la puerta del garaje y ahí se quedó. Por supuesto, a mí se me hacía bolsa el corazón, ¿no? Aclaro que hoy es una maravilla de muchacho, con una familia preciosa, involucrado 100% en el reino de Dios. Pero poco reparamos a veces en ese momento en que un padre o una madre no queda más nada y tiene que dejarlo ir. Y digo, aunque no soy partidario de eso,
debo reconocer que en algunos casos eso produjo un camino de retorno, provocó la redención. Me inclino ante el Señor. Me alegro mucho que ya no tengo hijos en la edad de criar, porque no sé cómo hubiera hecho eso, no sé cómo lo hubiera resistido. Entiendo que el dolor de un padre que ve a un hijo alejarse, pero un padre que tiene fe, un padre que puede poner sus cosas, todas las cosas en manos del Señor, seguramente llegará a ver, espero, la redención de su hijo. Pero este es la última parte. Creo que siempre deberíamos agotar todas las posibilidades del diálogo. No se den por vencidos, nunca. Hoy un hermano leyó Salmo 34. En estos días, yo leo la Biblia todos los días, por supuesto, si no, no sería pastor, ¿no? Y me tocó alguno de estos salmos, 34, todos los que están ahí son salmos preciosos. Y son salmos que nos dan ánimo, nos dan esperanza, nos dicen que Dios está cerca. Y a veces nosotros, especialmente en estos temas que se plantean dentro de la vida familiar, a veces parece que llegamos al fondo, ¿no? Que ya no hay más que se pueda hacer. Y a veces hay otras situaciones, no solo de familia, a veces que nos preocupan, que nos dan con un caño por todos lados y terminamos. Y entonces resulta que estaba yendo en el coche, hago siempre el mismo camino, y después de leer alguno de estos salmos, volví a casa y me vino una frase, que no es un versículo, sino una frase creo que de Almafuerte, que decía, no te des por vencido, ni Almafuerte, ¿no? Bueno, acá tengo el asesor literario. No te des por vencido ni a un vencido. Me quedó ahí, ¿no? Que combinaba bien con los salmos. Pasaron 2 días y después otra vez. No te des por vencido ni a un vencido. Digo, ¿por qué viene esta frase tan seguido? Hasta que me di cuenta por qué. Porque en el camino que yo hacía todos los días bastante frecuente, especialmente cuando iba a la escuela, resulta que había un coche viejo estacionado en la calle y atrás el tipo había puesto este cartel. Y ese cartel se me había ido metiendo adentro. ¿Y saben qué? Mire, quizá a ustedes les parezca ridículo o muy infantil, pero yo entendí y lo recibí como un mensaje del Señor. El Señor me está recordando algo que no me tengo que olvidar. No te des por vencido ni a un vencido. Y yo les animo a todos esta mañana, no se den por vencidos. El diálogo siempre debería estar abierto, siempre tiene que haber un cable conectado, especialmente con los de nuestra familia, pero aún saliendo de nosotros, hacia otros ámbitos, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la sociedad, en todo ámbito donde de alguna manera nos relacionamos con personas. Porque si Dios no se agota con nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a agotar con los demás? ¿Parece? Amén.